La Fundación de Educación Ambiental y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables presentan Un hombre preocupado. La subida desde el centro por la avenida principal resultó sofocante, pero también otros elementos contribuyeron a producir el malestar. El ambiente de la ciudad con su ritmo alocado, la gente que va y viene, los que te tropiezan por el apuro, otros que ni siquiera piden perdón cuando lo hacen, los carros que inundan las calles de acera a acera, los semáforos, nuevos amos del tránsito, el silbato de los fiscales y el ruido que está presente en todo momento. La suma de todo esto contribuye al caos que reina en la ciudad. A pesar de estar acalorado, fiel a mi costumbre, subí por la escalera. Un buen ejercicio. Frente a mi casa encontré a Rosa y Gabriel, hijos de unos vecinos del apartamento de abajo. Confesaron que habían estado acechando para caerme encima y plantearme inmediatamente un problema que tenían. ¿Qué podría ser así tan debido a muerte? Necesitaban urgentemente clarificar algunos conocimientos sobre ecología, pues se avecinaba un examen. El tema tenía un título muy llamativo: El hombre y su ambiente. No hubo mucho que reflexionar. El tema es muy amplio y por la urgencia del tiempo había que empezar enseguida. Menos mal que conservo todavía ciertos materiales desde la época de mis clases en el liceo que servirían de apoyo. ¿Qué es el medio ambiente? Con la ayuda de la pizarra y mis apuntes se podía obtener una respuesta. El medio es el elemento donde viven los organismos vivos. Por ejemplo, los peces, las algas, viven en el agua, la cual constituye su medio. En cambio, el hombre habita en el medio terrestre. Tanto Rosa como Gabriel se sorprendieron cuando les dije que la expresión medio ambiente es incorrecta. ¿Cómo es posible eso? Su profesora utilizaba mucho aquel término. Lo que pasa es que la palabra ambiente es mucho más amplia. Significa el conjunto de condiciones que rodean a los seres vivos, como el aire, el agua y el suelo. El ambiente es la suma total y representa el resultado de todas las condiciones o factores externos que actúan sobre un organismo. De pronto recordé algo importante. En 1972, las Naciones Unidas auspiciaron en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, una trascendental conferencia sobre el ambiente. En aquella oportunidad quedaron establecidas a nivel internacional algunas bases que están orientadas hacia la preservación del ambiente. El derecho de alimentación adecuada,
el derecho para consumir agua pura, el derecho de respirar aire no contaminado, el derecho al silencio y a la paz ambiental. Se ha dicho que el ser humano es el único animal que no está condicionado por su medio ambiente, de forma que puede modificarlo y que no solo debería protegerlo, sino que también debería mejorarlo. Estas informaciones, que provenían fundamentalmente de tratados internacionales sobre el tema, reforzaban enormemente los conocimientos que tanto Rosa como Gabriel poseían. El concepto de ambiente debe abarcar el medio social y cultural y no solo el medio físico, como mucha gente cree. Había activos por la tarde, cortar la leñita, cortar hacho, porque era la luz que había en el entonces que yo me crié, por ahí del 1915 a esta fecha, hasta ahora que vino la luz eléctrica que no la conocíamos. Es por ello que los análisis que se hagan sobre el tema deben considerar las relaciones entre el medio natural, sus componentes biológicos, sociales y culturales. Propuse que viéramos algunas imágenes. Según se dice, en el comienzo lo que hoy es nuestro planeta era una masa incandescente. El proceso fue lento, pero progresivo, y habría que hablar de millones de años hasta que aquella bola de fuego y gases aquietara su ebullición para pasar a enfriarse paulatinamente. Rosa y Gabriel supieron entonces que con aquellas imágenes de formas y colores estábamos empezando a dar un perfecto ejemplo del factor abiótico, es decir, no vivo del medio ambiente. Las depresiones que se habían formado en la superficie del planeta en el pasado remoto empezaron a llenarse con ese precioso líquido que es el agua. Rosa señaló que todo ese proceso se había podido cumplir gracias a la condensación. Les di dos ejemplos de la vida real. Las gotitas adheridas a las tapas de las ollas, donde hervimos agua, y las gotas de lluvia que caen de las nubes saturadas. Este ciclo se cumplió ininterrumpidamente desde los albores del planeta. El aire, el agua y el suelo constituyen lo que denominamos el factor abiótico, es decir, que no tiene vida. Eso quiere decir que el otro factor es el biótico. Claro, el componente biótico o biológico estará determinado por la flora, la fauna y el hombre.
La vegetación se desarrolló y se diversificó en una increíble variedad de especies. La transformación de millones y millones de años empezaba a dar sus frutos. En aquel inmenso océano que es el universo, la Tierra comenzaba a trazar su propio sendero. Fue cuando Gabriel dijo que en el otro océano, es decir, en el del agua, aquí en nuestro planeta, algún ser unicelular hace millones y millones de años hizo su primer contacto con la Tierra. Es verdad. Por una larga cadena de mutaciones biológicas que desconocemos todavía en parte, el proceso evolucionó desarrollando a los seres vivos que fueron transmutándose en las diferentes especies. Fueron surgiendo en distintos lugares del planeta, tanto plantas como animales, que a medida que la Tierra se consolidaba, invadieron la superficie terrestre y dieron origen a un número de otros seres que poblaron los continentes. Rosa y Gabriel no perdían detalle. A grandes rasgos, llegamos al período de la vida de los grandes reptiles en la Tierra, donde destacaban particularmente los dinosaurios. Después, la aparición del hombre. Rosa señaló que el Pithecanthropus había sido el primer eslabón de la cadena de restos fósiles más antiguos. ¿Ese soy yo? Sí, el Homo sapiens, es decir, el hombre pensante, quien con su capacidad creadora empieza a destacarse de las otras especies en la escala zoológica. Por supuesto, el hombre evolucionó y empezó a servirse cada vez más de los recursos naturales que estaban al alcance de su mano. Sin proponérselo, a medida que su ingenio le sugería fórmulas para aprovecharse de estos recursos, fue creando instrumentos, máquinas, como una extensión de su propio brazo. No le bastó con esto. Paulatinamente su talento creador le condujo a transformar los procesos naturales. Pero esta transformación tuvo inevitables consecuencias. Podríamos decir que la agricultura fue el primer paso al talar bosques y al deforestar la tierra. Sin saberlo, estaba iniciando una cadena de acciones que le conducirían a alterar el equilibrio ecológico en el planeta. Durante siglos, esta acción no tuvo mayores consecuencias. Procesos naturales, como las enfermedades, se encargaban de sostener un balance. La poca población mundial, a pesar de sus agresiones a la naturaleza, no producía daños apreciables. Es con la revolución industrial, mediante la cual el hombre busca un mejor nivel de vida, procurándose bienes de consumo, que su acción agresora se manifiesta ostensiblemente. Paralelamente, los avances en la medicina y la salubridad le proporcionan mayores expectativas de vida. Es así que la población mundial, librada del fantasma de las pestes, que durante centenares de años la habían diezmado, aumenta en proporción geométrica y con ella sus necesidades de alimentación y bienestar. Los desechos de los combustibles requeridos por la industria arrojan al aire y a las aguas su carga de veneno incontrolado. Se produce así una espiral ascendente de aumento de la población, sus necesidades y la consiguiente degradación del medio, hasta llegar a nuestros días en los que somos sorprendidos por una amenaza de autodestrucción. Evidentemente, como dice Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola, la humanidad se enfrenta a un salto cuántico hacia adelante. Es decir, que se enfrenta a la más profunda conmoción social y reestructuración creativa de todos los tiempos. Tal vez, sin advertirlo claramente, estamos dedicados a construir una civilización extraordinariamente nueva. Esta sería la tercera ola que la humanidad actual está ya viviendo. Según Toffler, la primera ola, que correspondió al período de la Revolución Agrícola, tardó miles de años para desplegarse. La segunda ola, o sea, el nacimiento de la civilización industrial, necesitó solo 300 años para desarrollarse. En cambio, la historia avanza ahora con mayor aceleración aún, y es probable que la tercera ola inunde nuestra época contemporánea y se complete en unas pocas décadas.
Por eso, según Alvin Toffler, nosotros, los que compartimos el planeta en estos explosivos momentos, sentiremos por tanto todo el impacto de la tercera ola. Este cambio trae consigo una forma de vida auténticamente nueva, basada en fuentes de energía diversificadas y renovables, en métodos de producción que hacen resultar anticuadas las cadenas de montaje de la mayor parte de las fábricas. Es evidentemente la presencia de una nueva civilización que, al desafiar a la antigua, derribará burocracias, reducirá el papel de la nación-estado y dará nacimiento a economías semiautónomas en un mundo postimperialista. Es una civilización con su propia y característica perspectiva mundial, sus propias formas de entender el tiempo, el espacio, la lógica y la causalidad. Para completar la información, habría que decir que la civilización de la tercera ola comienza a cerrar la brecha histórica abierta entre productor y consumidor, dando origen a la economía del prosumidor del mañana. Por muchas razones, esta será la primera civilización verdaderamente humana de toda la historia conocida. Terminada la proyección y sin tregua alguna, Rosa intervino. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, la pregunta nos introducía directamente en otro aspecto del ambiente. Les expliqué que un ecosistema comprende el conjunto de seres vivos en un área determinada. Aparecen los factores que la caracterizan y las relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre estos y el medio físico. Imaginemos que nos encontramos en un bosque. Allí hallaremos seres autótrofos. Estos son capaces de producir su propio alimento. Estas son las plantas. Luego encontramos los consumidores de primer orden, que son aquellos que se alimentan de las plantas. Después están los consumidores de segundo orden, que se alimentan de los primeros, y así sucesivamente hasta llegar al tope de la cadena, o sea, aquel animal que no es comido por ningún otro. No obstante, en el ecosistema encontramos individuos que cumplen otra función. Estos son los desintegradores. Es así que los residuos desintegrados de animales y vegetales se reincorporan a la tierra para nutrirla y ésta a los autótrofos, en un ciclo interminable. El sistema permanece entonces en equilibrio. Lo cierto fue que los muchachos se sintieron, y así lo expresaron, muy agradecidos al haber podido clarificar con mi ayuda los conocimientos sobre ecología que habíamos desarrollado. Eran conscientes de los problemas ambientales que la humanidad debe afrontar. Podríamos decir que nuestro planeta es un gigantesco ecosistema. ¿Qué pasaría entonces si el hombre rompe uno de los eslabones de la cadena, es decir, del equilibrio ecológico? Es un buen tema de reflexión, ¿no les parece?